¿Se ve mi pantalla? No. Se ve mi pantalla en grabación. No se ve todavía. Vamos a estoy compartiendo. Perfecto. Ahora sí. Bien, muy bien. Ay, se te va a ver. ¿Qué? Ay, que se te vea vos chiquita ahí. Sí. Bueno, genial. Vamos a hacer nuestra presentación del día de hoy. En la clase de hoy vamos a estar como avanzando en lo que es la tecnología de React, ¿sí? Como librería. Y vamos a seguir conociendo qué otras funcionalidades nos pueden a nosotros facilitar la vida a la hora de nosotros construir aplicaciones web, ¿sí? Con esta tecnología de React. Hoy vamos a estar hablando de los hooks, que es una herramienta súper interesante y es bastante nueva, por decirlo así, salió en el 2019 como una mejora al flujo de trabajo que se venía trayendo con React, ¿sí? Para nosotros poder comprender o poder introducirnos en lo que es la utilización de hooks, nosotros tenemos que tener claros algunos conceptos que nos van a ayudar muchísimo a la hora de nosotros poder extraer estos conocimientos de la librería de React, para nosotros utilizar esta funcionalidad y bueno, saber cómo nosotros lo vamos a estar aplicando. Porque muchas veces pasa que nosotros utilizamos código y por ver una sintaxis medio rara, que realmente no es rara, sino que es nueva, como que nos confundimos un poco y tal vez se pierde lo que es, se pierde en el camino lo que es el concepto de la funcionalidad como tal de eso, ¿no? Entonces, por eso acá como que les coloqué 3 cositas que nosotros tendríamos que saber. Ay, esto me está molestando horrible. Vamos a colocarlo acá. 3 cositas que nosotros tendríamos que saber que tendríamos que saber para poder trabajar con los hooks. Serían los estados, ¿sí? Tendríamos que saber qué es un estado. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Tener claro el concepto de destructuring, ¿sí? Y tener claro el concepto de funciones. Eso sería lo básico que nosotros estaríamos necesitando para poder comprender a la perfección y ser unos Jedi de la utilización de hooks, ¿sí? Primero les voy a preguntar si saben lo que es un estado dentro de un componente. O se dan una idea más o menos de qué es un estado dentro, más allá del concepto que nosotros tenemos especificado acá. ¿Sí? No. Recuerden que yo no los estoy viendo. Yo acá estoy hablando con una cámara, yo no los estoy viendo. Si ustedes me están diciendo sí, no los estoy viendo. Ah, por ahí Natalia me dice ni idea. Bien. No sé lo que es un estado, pero por lo que entiendo o leyendo esto, Sí. que da el ejemplo, son datos que van cambiando, pero me Muy imagino bien. que vienen con el mismo lugar. Sí, señor. Son datos, ¿sí? Son datos que ellos van a ir cambiando. Realmente el estado lo que hace es que almacena esos datos que pertenecen a un componente en específico, ¿sí? Recordemos que la filosofía de React en sí es que va a estar componentizando todo lo que nosotros vemos dentro de una interfaz gráfica, ¿sí? Dentro de una, por ejemplo, ¿quién hizo la tecnología de React? La hizo Facebook, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, entramos a nuestro Facebook, nosotros vemos una pantalla, pero debajo del capó de eso nosotros tenemos todos esos elementos que se ven allí, botones, barra de navegación, como el timeline, todo eso son componentes, ¿sí? Cada uno de esos componentes manejan datos. Entonces, esos datos, como pueden cambiar, lo que se hace es que se le da un estado a cada uno de esos componentes donde nosotros vamos a almacenar esos datos. Entonces, ¿qué pasa con ese almacén que nosotros tenemos allí? El estado dice, yo voy a ser capaz de poder mutar en caso de que suceda algún cambio dentro de este dato, ¿sí? Por eso se dice también que son autónomos, porque cada uno de los componentes pueden tener distintos datos y pueden cambiar de forma autónoma o pueden mutar de forma autónoma ese dato.
Un ejemplo de cómo sería un componente con un estado en específico sería, por ejemplo, cuando nosotros estamos en Instagram, nosotros tenemos el contador de seguidores, ¿sí? Lo que cuenta cuántos seguidores nosotros tenemos. Y el botoncito donde otro usuario puede darme seguir, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser en este caso el contenedor de mi estado de ese componente en específico? O sea, supongamos que esto que nosotros tenemos acá es un componente, ¿sí? Eso chiquitito que nosotros tenemos ahí entre el botón y esto conforma el componente completo. ¿Dónde estaría almacenado mi estado? ¿Dónde creen ustedes que estaría almacenado los estados? Teniendo en cuenta que el estado es un dato que se guarda, ¿sí? Y que muta, o sea, que cambia. Ajá, pero acá. ¿Quién es mi estado? ¿Quién creen ustedes que es mi estado? El número. Exactamente, los followers. Esto que nosotros tenemos acá, que va a estar cambiando cada vez que alguien me haga follow o que yo gane un nuevo seguidor, ya esto no va a decir 1418, sino que va a decir 1419, ¿sí? Entonces, este componente tiene un estado que guarda estos numeritos. Cuando él detecta que hay un cambio, a través obviamente de esta acción del botón, ¿sí? Cuando él detecta que hay un cambio allí, él dice, ups, sucedió un cambio. Voy a actualizar mi estado. Ahora, ¿quién define esa actualización de estado? Es decir, ¿quién define que se va a estar aumentando de uno en uno, por ejemplo? ¿Quién creen ustedes? El evento en el clic este. El botón, pero ¿y quién define la lógica? Una función. En la cual suma. Exactamente. Exactamente. El quien define la lógica es una función y nosotros somos los que pasamos las instrucciones a esa función. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Bueno, en el camino vamos a ir, mientras vayamos viendo el código, mientras vayamos viendo la teoría, vamos a ir despejándonos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con el otro concepto que les coloqué acá, de structuring. ¿Sabemos qué es destructuring? ¿Hemos escuchado alguna vez de destructuring? Vendría a ser tipo la función que hace que cuando vos apretes follower se diga que estás siguiéndolo, pero hay una función que cuando la volvés a apretar lo dejas de seguir, sería esa parte. No. No, yo lo que lo conozco es cuando guardás de forma independiente cada elemento de un arreglo o de un objeto, ¿puede ser? Sí, más o menos. El structuring lo que hace es una nueva forma de JavaScript 6, ¿sí? Recordemos que el JavaScript va por versiones. La versión más notoria, o sea, la más importante que se hizo fue la versión del 2015, que es la versión 6 de JavaScript. Se dice ECMAScript 6, ¿sí? Esto lo que hace es que me permite a mí poder desempacar valores de arreglos o propiedades de objetos en distintas variables. Es decir, miren, nosotros tenemos un objeto y nosotros lo que queremos hacer en este caso es extraer estos valores pero guardarlo en variables independientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Ellos nos dicen, bueno, si tú quieres hacer esto, igual no se preocupen porque ahora lo vamos a ver en la consola y va a quedar perfectamente claro y gráficamente, o sea, clarísimo. O sea, espero que eso sea así. Nosotros tenemos acá un array, ¿sí? Y lo que estamos haciendo acá es que nosotros estamos desestructurando de este array estos valores que están acá y lo estamos guardando en variables distintas. Es decir, acá le decimos el valor 10 va a estar guardado en la variable A y el valor 20 va a estar guardado en la variable B, que tiene como consecuencia que cuando yo llame a A, él me va a mostrar solamente a 10 como una variable, no como un array. ¿Se entiende esto? Si no, lo vemos en la consola, no te preocupes. Pero en la teoría, ¿se entiende? Sí. Bien, yo asumo que los que se quedaron callados es no, lo cual está bueno que lo digan, o sea, está bueno que no entendamos, pero lo que está mal es que no digamos que no entienden,
¿sí? Porque si se quedan callados, yo asumo, no, bueno, entendieron perfecto. Bien. Y después tenemos las funciones. Ya nosotros sabemos que tenemos distintos tipos de funciones. Tenemos las funciones de expresión. ¿Cuáles son las funciones de expresión? A ver si se acuerdan. Yo soy como el examen que ustedes no ven venir. Ya, yo les voy a preguntar cosas no para matarlos, sino para ver cómo están de los conocimientos y refrescárselos si es necesario. ¿Sabemos lo que son funciones de expresión? ¿Cuáles son los otros tipos? Si no es de expresión, Tenemos ¿cuál es? funciones de expresión y funciones de declaración. ¿Y las anónimas? ¿Cómo? ¿Y las anónimas? Las anónimas son, las funciones de expresión son funciones anónimas que se guardan dentro de una variable. ¿Sí? O sea, sí saben lo que es una función, pero tal vez no tienen el tecnicismo ahí incorporado. Las funciones de expresión y esto... Ahí va, de decirnos cortito la diferencia entre funciones de expresión y de declaración. Sí, por ¿Ya que supuesto. estamos? ¿Sí? Y para eso yo me voy a ir a el navegador. Siempre yo me voy a ir al navegador para explicarles estas cosas. Bien, vamos acá. Acá tenemos. Las funciones de expresión son funciones anónimas que las pueden colocar así, como, con esta estructura, ¿sí? La función function. Acá vamos a poner un console log simplemente. Que diga hola. ¿Bien? Y esta función, como no tiene nombre, nosotros lo que hacemos es que la guardamos dentro de una variable. ¿Sí? Nosotros vamos a llamar acá una variable que se llame, vamos a crear una variable que se llame saludo. Quiere decir que nosotros acá esta función la estamos guardando dentro de esta variable. La forma en la que la vamos a llamar, ¿cuál va a ser? ¿Cómo se llama? ¿El nombre de la variable? Nombre de la variable. Saludos. Y miren que acá en la consola me está diciendo función. Ya está reconociendo que allí está guardada una función. Pero ¿cómo la ejecuto? Paréntesis. Muy bien. Listo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo son las funciones de declaración? Las funciones de declaración son esto mismo que nosotros tenemos, ¿sí? Pero con un nombre. Saludos. Le voy a colocar. ¿Es la que en inglés es function name? Sí. Name functions. Ujú. ¿Esa? Sí. Ah, Ojo con el tema de las funciones de expresión, porque ¿qué pasa? Muchos de ustedes me van a decir, no, pero yo no he visto esto. De hecho, en los boilerplate que ustedes tienen, van a ver muchas funciones de expresión representadas no con este tipo de sintaxis de función, sino con la nueva que sería la arrow function. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Son funciones de expresión con una estructura sintáctica distinta. ¿Vale? ¿Estamos bien hasta acá? Yo tengo una duda. ¿Funcionan igual o por qué existen las con nombre y las que están dentro de una variable? Las funciones de expresión, lo que pasa es lo siguiente. Cuando la diferencia que está aquí, entre otras, ¿no? La diferencia específica con las funciones de expresión es que esto básicamente tú lo estás guardando dentro de una variable, independientemente de que cuando tú lo ejecutas como una función propiamente dicho. ¿Qué pasa con las funciones de expresión? Hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros trabajarlas, a la hora de nosotros codearlas. ¿Por qué? Fíjate esto, yo me voy a ir acá un segundo para que ustedes puedan ver bien a qué me refiero en este caso. Me voy a ir acá. Supongamos que yo hago una función de expresión. Saludo. Igual. Voy a hacer una arrow function que es como ustedes la conocen. ¿Sí? Voy a colocar console.log. Hola. Bien. Y vamos acá. Yo voy a hacer esto. Es más, voy a poner alert. Voy a poner alert.
Miren lo que voy a hacer. Yo voy a llamar a saludo. Y esto va a funcionar. Ahí me dice alert. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si yo llamo esta función antes? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a funcionar? No, porque No. no está declarada. No, porque no está declarada. Ahí no está pasando nada. De hecho, si yo consulto acá en la consola, él me va a decir hay un problema y dice saludo is not a function. ¿Sí? Me dice, ¿me puede decir eso o me puede decir saludo is not defined? Es decir, recuerden que la computadora lee de arriba hacia abajo. Entonces, si ella lee esto, ella dice, pero esto yo no he leído antes que ha sido declarada. ¿Sí? Entonces dice, no, yo voy a dar un problema, ¿sí? Y este es el problemita que nosotros estamos teniendo. Ahora, vamos a ver la diferencia. Estas son las funciones de expresión. Esta es una de las principales problemitas que puede tener, las principales diferencias. Funciones de expresión. Listo. Ahora vamos a ver cómo son las funciones de declaración, si pasa eso. Voy a colocar function saludos, ¿sí? Alert. Y voy a colocar olis. Fíjense lo siguiente, yo acá directamente, con toda la seguridad del mundo, voy a llamar acá a saludos, ¿sí? Y ahí me tira mi alerta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas funciones, este tipo de sintaxis, lo que hace es que se guardan en la memoria caché, o sea, el navegador, que es quien interpreta este archivo, él dice, voy a leer a la velocidad de la luz, todo eso, y si yo detecto esto, ¿sí? Lo voy a guardar en mi memoria caché. Por lo tanto, si llaman a esta función antes, yo voy a ser capaz de interpretarlo. Pero eso no sucede con esto, ¿sí? Esa sería una de como las diferencias básicas dentro de una función de expresión y una función de declaración. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Ahora, vamos con el tema del destructuring. El destructuring funciona así. Supongamos que nosotros tenemos en este caso un array. ¿Sí? Yo voy a declarar acá un array 1, 3, 4. Listo. Voy a llamar a mi array. Esto es suponiendo que yo tengo un array. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito que el valor de este array, o sea, un valor en específico o estos tres valores en específico estén guardados por variables separadas? Porque los necesito trabajar así, ¿sí? Para yo poder hacer esto de la forma antigua, en la versión 5 de JavaScript, yo lo que tenía que hacer era lo siguiente. Yo declaraba, por ejemplo, variable o valor, voy a colocar valor 1 es igual a ¿qué? ¿Cómo yo puedo hacer para extraer este dato, este primer dato? Array index 0. Exactamente. Y si yo llamo a valor 1, ahí voy a tener mi valorcito guardado, ¿sí? Ahora, si quiero también guardar el resto, voy a hacer de vuelta lo mismo. Valor 2 igual a array 1, ¿sí? Y esto que está acá, que le voy a colocar valor 3. Ahora, si yo llamo valor 2, tengo esto guardado, ¿sí? Y si llamo a valor 1, sí, valor 3, voy a tener a 4 guardado. Ahora, ¿cómo yo me puedo evitar esto en una misma línea? Bueno,
JavaScript me dice, JavaScript la versión 6 me dice, mira, para tú poder hacer todo eso, lo que haces es simplemente esto. Tú acá desestructuras los valores, le colocas el nombre que tú quieras. Yo acá le voy a colocar B1, B2 y B3, coma, B3, y lo voy a hacer igual a este array. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder? Que cuando yo llame a B1, miren, ahí está guardado mi valor. Llamo a B2, ahí está guardado mi valor. Y llamo a B3 y está guardado mi valor. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Y lo ¿Estás yendo a mismo... buscar a ese arreglo? ¿Cómo? ¿Estás yendo a buscarlo a en esa igualdad que tenés ahí? ¿O estás yendo a buscarlo en el anterior? La vez anterior que lo declaraste. Lo está buscando acá. Sí, en esta línea. Esto es lo que nosotros tenemos acá y él va a sacar o va a hacer el destructuring de acá. Él va a decir, bien, en la posición 1 tengo declarado una variable, yo voy a guardar el valor de la posición 1. En la posición 2 tengo guardado otra variable distinta, voy a guardar el valor de la posición 2. ¿Sí? ¿Está bien? Eso no es ARR, entonces ¿Cómo? 134 ya no es 134 ya no es ARR, AR que tenés arriba, no es lo mismo. No, pero no te enfoques en esto. Esto es la forma antigua como se hacía. Olvídate de esto, no lo vas a necesitar. Enfócate en esto. ¿Cómo tú harías para desestructurar en la forma nueva, que es lo que a mí me importa que ustedes entiendan? ¿Cómo tú harías para desestructurar en la versión de JavaScript 6, ¿sí? Un array? La forma en la que lo haría sería así. Declara las variables que necesitas por cada valor y eso se va a desestructurar. Cuando tú llames estos valores cuando tú llames esta variable vas a tener estos valores, cada uno de estos valores guardados. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perdón, pero ahí LED B1, B2, B3 se podría igualar a AR también. Claro, esa es mi pregunta. Sí. Claro, viene por ahí creo la pregunta. No habría ok. problema, ahí va. Sí, pero yo necesito que ustedes vean esto así porque va a haber algo que va a ser igual, ¿sí? A esto más o menos lo que yo les estoy explicando. Por eso les digo, esta es la forma vieja, ustedes tienen razón, acá se puede igualar a AR, pero a mí no me importa que ustedes entiendan eso, sino me importa que ustedes entiendan esto, la versión nueva, ¿sí? Y que lo vean gráficamente, básicamente. Pero no estamos hablando de la versión vieja. Lo único que estamos diciendo es la primera línea que pusiste, cuando vos declaraste el arreglo, let AR 134. Solamente esa declaración. Y nos olvidamos de todo lo que está en el medio. Él entiende ahora que estás haciendo let B1, B2, B3, que 1, 3 y 4 es ese arreglo que tú ya habías declarado antes. O sea, si yo hago esto. Para, yo te reformulo la pregunta si querés, Rossini. Los Bien. arreglos Y en vez pueden de- ser igual y pueden repetirse varias veces, creo. Por lo cual cada vez que lo Y defina es uno distinto. Natalia me parece que lo que pregunta es si está LED V1, V2, V3 es igual, en vez de poner 134, si uno pone el AR de arriba Ujú. solo, Claro, el nombre del array. eso es Sí, lo que pregunta sí, vos, sí, sí. Natalia. Yo pregunto. No, sí, se puede. Es exactamente igual. Pero yo se los coloco así, o sea, si bien yo les pude colocar acá AR, yo quería que ustedes vieran gráficamente el 1, el 3 y el 4 por las dudas que se le olvidara lo que contenía AR. ¿Sí? O sea, estoy tratando de hacerlo lo más gráfico posible. Sí, se puede. ¿Bien? Bárbaro. Genial. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿O estamos bien? ¿Sí? Bueno, seguimos. Déjame ver acá. Vamos a presentar. Rosy, quizás Sí. explicar qué pasa si quieres extraer menos de la cantidad total del array, es decir, si solamente quieres extraer 2 desde los 3 números. También explicar que es posible, en el fondo. Claro, sí. Ay, perdón. Saqué esto.
Vamos acá. Me refiero a no hacer destructuring completo, que también es... Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, colocar, ya déjame hacer otro más. Supongamos que tenemos, voy a colocar a mí no me gusta colocarlo así como medio que no tiene sentido. Sí. Y tenemos 3 valores. 2, 3. ¿Sí? Nosotros podemos desestructurar de esta forma. ¿Vale? Si llamamos a A, va a tener A1. Y si llamamos a B, va a tener A2. ¿Sí? Y no desestructuramos el 3. Bien, a eso se refiere Diego. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y si yo no sé si tiene mucho sentido lo que voy a preguntar, porque todavía no entiendo muy bien en qué lo usaríamos, pero si yo no sé qué cantidad de elementos tiene el array y quiero desestructurar todos, va, capaz que no tiene ni sentido, pero no sé si se puede. No, sí, podrías, supongamos que no sabes cuánta cantidad de elemento tiene un array, ¿cómo podrías saber el largo de un array? ¿Te acuerdas? Con punto length. Exactamente. Entonces ahí ya tú sabes cuántas veces vas a estar desestructurando todo. ¿Sí? Ah, está, entiendo. Que es un caso muy Y si raro, ahí pero quisieras desestructurar el 3, el 1 y el 3, por ejemplo, en este caso, vamos a ver. Creo que acá tendría que especificarle el... vacío. Ujú. Quiere decir A, coma, si no me equivoco, coma nuevamente, y después el C. Darle una coma antes de, creo, si no me equivoco, era una coma antes de los ahí. Vamos a colocarle... Ay, espero que no... Lo que pasa es que acá ya ¿Qué vacío tengo... entonces? Vamos a dejarlo así. Sí. Y colocamos 2 y 3. Ahí tenemos. ¿Sí? ¿Estamos bien? En el primero que pusiste, que tenés LED A y B, ¿el número 3 se pierde? En la desestructuración, Sí. sí. O sea, pero se pierde porque acá este array, este valor, no está guardado en ningún lado. Acá simplemente tú tienes ese array como flotando, no está guardado en ningún lado y, ¿cómo es? Simplemente desestructuraste estos dos. Ahora, si eso estuviese guardado en un array, no se pierde. Lo puedes volver a extraer. ¿Sí? Pero como les dije, esto que nosotros tenemos acá son ejemplos gráficos para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Porque dentro de un momento, cuando utilicemos el hooks, de hecho, él lo que va a hacer es que retorna un array y de allí ustedes van a hacer una desestructuración de dos valores en específico. Por eso simplemente quiero explicarles lo básico de destructuring para que ustedes entiendan de dónde nosotros estamos extrayendo valores en específico. ¿Sí? ¿Estamos bien? Algo más que quiero Si fuese un explicarles arreglo con... de... Perdón, si fuese un arreglo de grandes dimensiones, o Para no los aplica, digamos, no no, se sí hace. aplica, pero para los arreglos de grandes dimensiones ahí tienen que investigar un poco más. O sea, lo primero que nosotros tenemos que dominar acá es el básico. Para nosotros dominar los arreglos de grandes dimensiones se pueden, pero tienen que investigar un poquito más. Yo les voy a mandar igual la parte como el link completo del tema de desestructuring y ahí van a tener como todos los casos que ustedes pueden abarcar en caso de querer desestructurar cosas. ¿Sí? Pero acá yo no quiero enfocarme en lo que es el tema de desestructuring, sino en lo básico, para entrar a la parte de hook. ¿Sí?
Lo que sí les iba a explicar, que es básico de destructuring y que está bueno que ustedes lo sepan porque también lo van a estar utilizando en React, no tanto para hooks, pero sí para otros casos, es el tema de la desestructuración de objetos, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos un objeto que se llama, por ejemplo, persona, ¿sí? Este objeto tiene dos propiedades. La propiedad nombre, ¿sí? Y la propiedad apellido. Creo que se escribe así, Diego. Pusiste .com. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? Esto es un objeto, ¿sí? Nosotros van a existir muchísimos casos donde nosotros vamos a tener un objeto completo y nosotros necesitamos desestructurar eso para que sea más customizado el código, porque simplemente queremos utilizar un valor en específico, queremos que sea menos verboso lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, en ese caso, nosotros podemos hacer un destructuring de objeto. El destructuring de objeto, a diferencia de lo que es el de array, nosotros no podemos colocar nombres arbitrarios. Con una excepción, pero esa se las voy a dejar para que ustedes lo investiguen, ¿sí? En este caso, o sea, en un sentido básico y prioritario, nosotros tenemos que extraer el valor con el nombre de la propiedad específicamente. Es decir, nosotros acá declaramos esto, colocamos la sintaxis de un objeto, decimos nombre, coma, apellido, ¿sí? Y va a ser igual a el objeto a quien nosotros le estamos desestructurando esto, ¿sí? Le vamos a dar Enter y cuando nosotros llamemos a nombre, él me trae a Diego, que es el valor, o sea, es decir, Diego está guardado, el valor Diego está guardado en una variable ahora, y apellido, y ahora el apellido de Diego está guardado en una variable. La pregunta es, a lo mejor que ustedes tienen en este momento, es si mi objeto, en este caso, se altera. No, el objeto sigue siendo el objeto, ¿sí? Solo que en este caso nosotros simplemente le dijimos, necesito este dato, lo voy a guardar de forma aislada acá y ya está, ¿sí? Ahora, vamos de vuelta con la acotación que hizo Diego. ¿Será que yo podría solamente sacar el nombre en vez de las dos propiedades que tiene el objeto? Es decir, si yo coloco acá let nombre solito, ¿va a funcionar? Pues sí. Sí. ¿Sí? Tal cual como lo hicimos acá, que sacamos uno solo, acá podemos hacer eso. ¿Sí? Podemos colocar let nombre, cerramos la llave igual a persona y nosotros vamos a desestructurar solamente el nombre. ¿Bien? En caso que quieramos desestructurar el apellido, tenemos que poner nada, una coma y apellido. No, ahí directamente puedes colocar let apellido, porque eso referencia directamente a la propiedad y lo desestructuras. ¿Sí? Ok. Perfecto. Muy bien, entonces vamos acá. Una vez que ya nosotros tenemos como claro estos conceptos básicos, principales para nosotros entender los hooks, vamos a ver qué son los hooks. Como les dije, los hooks son una funcionalidad nuevita de React, salió hace muy poco, en el 2019, eso en tecnología se considera bastante nuevo, ¿sí? Y lo que se hizo fue que se trajo esta funcionalidad porque antes nosotros teníamos dos tipos de componentes, y creo que de esto les habló un poco Pablo, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de componentes, los componentes funcionales, que son estos señores que están acá y que son genial de utilizar, porque son mucho menos verbosos, tienen una sintaxis menos complicada. Nosotros ya desde que comenzamos a trabajar con JavaScript hemos estado trabajando con funciones y a diferencia de los componentes de clases son una estructura que es un poco, es más desconocida la estructura, o sea, no hemos trabajado tanto en esa estructura y es un poquito más verbosa, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia en un principio con estos dos tipos de componentes?
el componente de clase me permitía a mí de forma tácita poder guardar o poder recrear clases, ¿sí? Poder recrear lo que eran estados. Los componentes funcionales no tenían ese caso. De hecho, muchas veces pasaba que nosotros estábamos creando un componente y decíamos, bueno, yo voy a utilizar la estructura del componente funcional porque es mucho más fácil, mucho más sencilla. Y después, mientras estaba en medio de la creación de mi componente, me daba cuenta que ese componente necesitaba un estado. Y ahí entrabas en crisis porque decías, perdí un montón de tiempo haciendo todo esto. Lo aceptabas y después convertías ese componente en un componente de clase para poderle dar estado. A partir del 2019, eso ya no es más así. La gente de Facebook dice, como el componente funcional es mucho más sencillo, vamos a darle estado a este tipo de componentes. Y eso lo vamos a hacer a través de estas funcionalidades que se llaman hooks, ¿sí? ¿Cómo se utilizan los hooks o cómo nosotros lo vamos a estar integrando dentro de nuestro proyecto? Es fácil. Como estos pertenecen a la librería de React, nosotros lo que vamos a hacer es que en la línea donde nosotros le hacemos la importación de la librería propiamente dicha, extraemos, ¿sí?, la función useState, ¿sí?, porque es una función. Una vez que nosotros extraemos esa función, la aplicamos dentro del cuerpo del componente, es decir, acá adentro. ¿Ven? Acá nosotros llamamos a la función, le decimos que la vamos a utilizar y lo que se hace o lo que tiene debajo del capó esta función, la función useState, es que ella retorna, ¿sí?, un array. Ese array tiene contenido una variable, ¿sí?, que sería esto que nosotros tenemos acá, y una función, que es esto que nosotros tenemos acá. Por convención, nosotros tenemos que colocarle a la variable un nombre que sea coherente con el tipo de datos que nosotros estemos guardando, ¿sí? Y a la función se le va a colocar set y el nombre de la variable que nosotros le dimos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos nuestra variable que guarda el estado y acá nosotros le decimos set followers, ¿sí? Generalmente por convención es así, no es obligatorio, pero por convención se hace, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Vos hablaste que useState es un hook, o sea, es una función y que lo llamás así. Los otros, o sea, otros hooks que deben haber, ¿lo llamo de la misma manera, así como al principio? Sí, lo llamamos así y ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, este no va a ser el único hook que vamos a conocer el día de hoy y vamos a ver cómo nosotros, en caso de que necesitamos utilizar más hooks, vamos a ver gráficamente cómo se puede llamar. Pero sí, es la misma manera que tenemos acá, simplemente que le colocamos una coma y citamos al hook que nosotros queremos utilizar dentro de nuestro componente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Yo no entendí lo que son los hooks. ¿No entendiste lo que son? Los hooks. Bien. Los hooks, nosotros al principio estábamos hablando de los estados, ¿sí? Recordemos que los estados son datos, ¿sí?, que nosotros vamos a almacenar, que van a tener, que nosotros vamos a estar trabajando dentro de nuestro componente. ¿Ok? Nosotros hicimos un ejemplo del caso de que tengamos un componente que tiene un botón, ¿sí?, y que además ese componente lleva la cuenta de cuántos followers están siguiendo mi perfil. ¿Bien? El dato en este caso es los followers, ¿sí? Por ejemplo, si yo paso de tener 0 followers y alguien dice, bueno, yo voy a seguir a esta persona, ¿sí?, ese estado se actualiza y se cuenta como un follower. ¿Bien? Entonces, básicamente, los hooks lo que hacen es que me permiten trabajar estados, ¿sí?, dentro de los componentes funcionales.
lo cual se hacía antes en los componentes de clase. ¿Bien? ¿Se entendió? Más o menos. ¿Necesitas otra explicación? También es válido. Muy bien. ¿Bien? Perfecto. Entonces, antes de nosotros ir a la práctica, porque a mí me gusta mucho que ustedes vean prácticamente, o sea, la teoría es muy linda, muy todo, y ustedes dicen, sí, chévere, yo entendí, o entendí más o menos, pero cuando nosotros vamos a la práctica es como que se abre un mundo distinto, ¿sí? Antes de nosotros irnos a la práctica, vamos a repasar cómo usamos los hooks dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra aplicación, ¿sí? Lo primero que tenemos que recordar es que para nosotros importar los hooks lo vamos a estar haciendo directamente desde la librería de React porque son funcionalidades que pertenecen a React propiamente dicho, ¿sí? Entonces, en la línea donde nosotros importamos React como funcionalidad, ¿sí? Nosotros vamos a desestructurar un objeto y dentro de ese objeto nosotros vamos a llamar a la función useState. ¿Hasta acá estamos bien? Necesito que ustedes me digan sí. ¿Estamos bien? Chévere. Sigue. Sí, estamos bien. Bien. Y después que nosotros llamemos a esa función de la librería de React, nosotros vamos a utilizar la función useState y vamos a desestructurar dos cosas, ¿sí? Tal cual como nosotros lo vemos acá. Ahora, la pregunta es, ¿dónde yo voy a colocar o dónde yo voy a hacer la utilización de useState? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Dónde creen ustedes que se va a colocar? Tengo mi archivo, ¿sí? Un componente. Muy bien. En el cuerpo de un componente, ¿sí? Esto es importante. Se coloca en el cuerpo del componente antes de nosotros mostrar lo que retorna ese componente. Es antes de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber de eso? useState va a estar conformado de una desestructuración, que es esta, de una desestructuración de un array específicamente. ¿Dónde nosotros vamos a desestructurar? La variable inicial, ¿sí? Y vamos a desestructurar una función que se llama setState, ¿sí? Donde nosotros vamos a setear los cambios que se den. Este señor es quien se va a quedar vigilando si sucedió algún cambio. Si sucedió algún cambio, él va a decir, bueno, sucedió este cambio, lo voy a pasar, ¿sí? Que esa lógica ya está totalmente hecha, nosotros no la tenemos que hacer. Lo voy a pasar y voy a actualizar esto. Probablemente esto que yo les estoy diciendo es mucha palabrería y se queda allí en sus cabezas y no pueden como bajar, aterrizar el conocimiento. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la práctica. Vámonos acá. Ay, yo abrí el que no era. Mal ahí. Bien. Acá lo que yo voy a hacer es trabajar, y a mí me gusta hacer esto desde cero, siempre. Recuerden que cada vez que ustedes vayan a trabajar en un proyecto nuevo, ustedes pueden ingresar por acá. Se van a las plantillas que están, ¿sí? Y en este caso nosotros vamos a utilizar específicamente ¿cuál plantilla? De todas estas plantillas que nosotros tenemos acá, ¿cuál plantilla específica nosotros vamos a utilizar? React JS. Nosotros vamos a trabajar con esa plantilla. En teoría ya tenía que tenerla precargada, pero cargué la equivocada. Vamos a dar unos segunditos a Gitpo. Ahí cargó, perfecto. Como nunca lo hizo súper rápido. Bien. Cuando nosotros tengamos esta plantilla, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar cuáles son los archivos donde yo voy a trabajar. A mí me gusta repasar esto porque yo sé que todavía hay confusiones con este temita. ¿Cuál es el archivo de la carpeta donde yo voy a empezar a diseñar? JS. Muy bien. Y componente. Perfecto.
En Component nosotros vamos a tener un archivo que se llama home, que es este señor que está acá. De igual forma, lo primero que nosotros vamos a hacer antes de trabajar esto es seguir las instrucciones que tenemos acá, ¿sí? Acá me dice clona este repositorio, pero no necesito clonarlo porque ya yo estoy en el boilerplate, ¿sí? Para que esto funcione bien, lo primero que yo voy a hacer es hacer npm install para que esto instale una carpeta que se llama nodemodules. Nodemodules se encarga de tener todos los paquetes, que es como, imagínense un auto, ¿sí? Y para que ese auto pueda andar, anda es a través del motor. Entonces, NodeModule es el motor de mi plantilla para que él pueda funcionar. Si yo intento hacer acá npm run start, él dice, no puedo porque acá está faltando la carpeta NodeModule, ¿sí? Entonces, a mí me gusta hacer este tipo de cositas porque pasa mucho que cuando ustedes se van a la práctica, una de las primeras trabas es esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Corremos esta línea de comando que se llama npm install. Si ven acá instaló la carpeta nodemodules, nosotros tenemos que esperar que esto se ejecute completo. Hay que ser muy pacientes acá, no toquen más nada, esperen y ya está. Lo hace bastante rápido, miren que ahí ya lo terminó de instalar. Y ahora sí, le doy npm run start, ¿sí? Esperamos un segundo, me va a aparecer esta ventana emergente. Yo le voy a dar Open Preview en mi caso, ¿sí? Y espero un segundo. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí estamos corriendo este archivo. ¿Qué renderiza este archivo? ¿Cuál es de todos los archivos que nosotros tenemos acá? Muy bien, este señor, ¿sí? Dentro de este componente home, nosotros tenemos creado un componente, ¿sí? Un componente funcional específicamente. Recuerden que los componentes funcionales son creados a través de una función, pero se identifican especialmente por el nombre que nosotros le demos. Si esto tiene el nombre especificado, la primera letra en mayúscula significa que esto es un componente, ¿bien? Dentro del componente funcional, nosotros tenemos un return. Ese return lo que hace es devolver algo, que devuelve toda la estructura JSX de React, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros queremos que se renderice y se le muestra al usuario es lo que nosotros tenemos acá. En este caso yo me voy a sacar esto. Chao, ¿sí? Y voy a colocar un H1 que se llame aprendiendo hooks. ¿Sí? Lo voy a guardar y lo voy a actualizar. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer en este caso? Yo quiero recrear específicamente esto que nosotros vimos acá. Yo voy a dibujar este botoncito, ¿sí? Voy a crear esta partecita del followers, y nosotros a través del manejo de estados vamos a hacer que cada vez que yo haga la acción de seguir el botón, él efectivamente pueda sumar un nuevo follower a esta cantidad que tenemos acá. ¿Vale? Lo vamos a hacer entre todos. Entonces, acá lo primero que yo voy a hacer es dibujar lo siguiente. Voy a colocar una etiqueta P. ¿Sí? Si alguien se pierde, acá me dice inmediatamente. Voy a colocar una etiqueta P donde le voy a poner dos etiquetas P. De hecho, voy a colocar. Ahí está. Acá le voy a colocar followers. ¿Sí? Y acá voy a colocar button.
Y listo. Y esto sería follow. Ya. Ahí estamos. Vamos a ver si se guarda. Le voy a colocar, como esto tiene agregado, recordemos que la plantilla de esto tiene agregado Bootstrap. Entonces yo voy a empezar a utilizar las clases de Bootstrap. Sería... Ahí está. Listo. ¿Estamos bien hasta acá? Ahí hice algo extraño que ustedes digan, no, pero eso yo no lo vi. Necesito que me lo expliquen. ¿No? Una duda, Rossini. Bien. ¿Por qué, por ejemplo, no te deja autocompletar? Por ejemplo, si yo quiero poner un H1, tengo que escribirlo manualmente y no me permite, como por ejemplo en HTML que poníamos solamente el H1, ya me daba la opción de escribirlo automáticamente. ¿Por qué no te deja hacer eso? Porque eso te ayuda el editor de texto en específico. Por ejemplo, acá nosotros lo que tendríamos que hacer, no sé si hay una extensión que te sirva para que te complete que estás eso. escribiendo HTML en Java, ¿no? Sí. Por eso. Sí, igual hay una manera de nosotros poder configurar esto, pero yo me sé esa manera en Visual Studio Code. No lo sé hacer acá. Pero calculo que hay una extensión que nosotros le podemos agregar para que él nos autocomplete la etiqueta. ¿Sí? El profe de mañana nos enseñó a instalar extensiones, que es en el botón que está abajo de la cucaracha, Ajá. en donde ves... Sí, pero... Ahí selecciona la extensión. Pero no sé exactamente cuál es la extensión. O sea, ese es el tema. Sé instalar las extensiones, pero no sé cuál. Sí, tranquila. La busco, no tengo problema. Dale. Gracias. ¿Sabes? ES7. Ahí va. ¿Esta? Sí, mira. No, creo que es la ES6. segunda. La segunda, espérame. ES7. El profe instala la segunda hoy. ¿Esa fue la que nos dijeron hoy de mañana también? Sí. Seguramente. Sí, lo mismo. Okay. Eso fue lo que dijo Pablo hoy. Y ya con eso tenemos. Bien. Ok, entonces, regresándonos un poco a esta laminita que es la laminita del poder, ¿no? Lo primero que nosotros vamos a hacer es cómo utilizar y colocar este hooks dentro de nuestro componente. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es importar el hook propiamente dicho. Para nosotros podemos hacer, tenemos que replicar exactamente esta sintaxis que tenemos acá, ¿sí? Entonces, nos vamos a esta línea, colocamos la coma acá y le decimos que queremos extraer use state. Sumamente importante respetar la sintaxis de esto. No es que yo voy a colocar así y voy a pretender que me funcione. Recuerden que la computadora es muy cuadrada. La computadora si te dice así es que lo vas a colocar, así es que lo voy a colocar y no hay protesta sobre esto, ¿eh? Entonces, acá él me dice use state se llama de esta forma, con esa sintaxis. Si ustedes colocan algo distinto, probablemente tengan un error. Entonces, ya lo que nosotros hicimos acá fue importar useState. El segundo paso es implementar esto dentro del cuerpo de la función, siempre recordando que eso va a ser en este espacio, no acá. ¿Ok? Acá no, es acá. Entonces, ¿qué yo voy a hacer acá? Llamo a la función useState, ¿sí? Y le voy a decir, mira, yo quiero desestructurar, ¿sí? De tu contenido, que a mí me dijeron en la documentación de que en tu contenido tú tienes un array. Y en ese array tienes una variable en la que yo le voy a colocar el nombre que yo quiera. En este caso le voy a colocar followers. Y tienes una función para mí, ¿sí? Y en este caso yo le voy a colocar set followers. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros le estamos desestructurando a este señor estas dos cositas. Recordemos, esto que nosotros tenemos acá es la variable que va a tener el valor inicial. Y esto que nosotros tenemos acá es la función que va a actualizar.
esta variable. ¿Cuál va a ser el valor inicial de esta variable? Porque hasta ahora nosotros no sabemos cuál es el valor inicial de esta variable. El valor inicial nosotros lo vamos a especificar. Exactamente. Lo vamos a especificar acá. Ahí ustedes pueden colocar un string, un número, un booleano, como ustedes quieran. Entonces, nosotros acá le vamos a decir, como es un contador, ¿sí? Nosotros le vamos a decir que vamos a trabajar el número 0. Ese va a ser el valor inicial de esta variable followers. Es decir, si nosotros hacemos console log de followers, vamos a hacerlo. Log, ¿sí? Y hago un console log de followers. Eso me va a mostrar en la consola el 0. Porque ese es el valor inicial de nuestra variable. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, si esta variable contiene el valor 0 y yo quiero que se vea ese valor acá en esta vista, yo me voy a ir a esta P que construí a propósito y le voy a colocar el valor de la variable. Para nosotros poder hacer eso, ¿cómo nosotros podemos trabajar código JavaScript embebido dentro de código HTML? Es decir, réplica con las llavecitas, ¿sí? Él va a leer esta variable como lo que es, como una variable. ¿Por qué? Porque yo la tengo contenida dentro de estas llavecitas. Vamos a guardar esto y ahora el 0 se va a mostrar acá. Ahí tenemos el 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me mostrás la primera línea, por favor, Roseni? ¿Cuál? ¿Esta? Ok, gracias. Perfecto. Me da un error. Bien, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es trabajar los eventos en React. Los eventos en React nosotros lo vamos a especificar en el mismo elemento, es decir, acá. Nosotros le vamos a decir, mira, yo quiero que cuando se haga clic en este botón, y nosotros para poder especificar eso, lo vamos a especificar como una propiedad JS, ¿sí? Es decir, acá y precedido de un prefijo on. Es decir, si yo quiero que haga clic, yo voy a colocar on click. Si quiero que haga un submit, voy a colocar on submit. Y allí yo voy a llamar una función, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Coloco on click y le digo acá, en este on click, tú vas a colocar lo siguiente. Fíjense acá. Nosotros, los eventos, cuando estábamos trabajando con JavaScript puro y duro, nosotros atábamos los eventos ¿a qué? Los eventos de un elemento ¿a qué estaban atados? Siempre. Función. A una función. Entonces, acá nosotros lo que le vamos a pasar a este señor es una función. Generalmente se utilizan arrow function, ¿sí? Y en esta arrow function nosotros le vamos a decir, hey, yo quiero que el código que se haga acá es que se actualice y se sume 1 a esta variable. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? Recordemos que acá setFollowers es una función. ¿Cómo se llaman las funciones? Nada más para que me acuerden. ¿Será que si yo lo coloco así él va a funcionar? No es una función ahí. Hay que pasarle un valor. Sí, pero ahí yo estoy Paréntesis. colocando exactamente los paréntesis. Muy bien. Sí. Entonces, esto yo me lo voy a traer, ¿sí? Y lo voy a colocar acá. Bien. Vamos a hacer esto así. Y dentro de esto yo le voy a decir, lo que va a suceder acá adentro es que voy a actualizar followers, ¿sí? Y le voy a sumar 1. Cada vez que se haga clic, él va a hacer eso, ¿sí? Entonces vamos a guardar esto, ¿sí? Y vamos a probarlo.
Vamos acá. ¿Será porque te quedó la función llamada abajo del que lo pusiste de prueba? No tenés que Ah, retornarlo. esta. Es por esto. Oh. Acá, recuerda que cuando con las funciones de flecha, cuando tienes una sola línea, el return está implícito. Si te colocas más líneas de código, ahí sí o sí tienes que colocar el return. ¿Sí? Bien. Acá tenemos, vamos a ver. Tenemos 1, ¿sí? Y se está renderizando al mismo tiempo, 2, 3. Y fíjense que acá en la consola también se muestra porque nosotros habíamos hecho un console log de eso. 4, y ahí está, él está guardando todos los followers que nosotros estamos teniendo. ¿Sí? Y esto se hace ¿con qué? Con useState. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahora? Sí. ¿Sí? Bien. Igual me acuerdo del código un poquito. Sí. Ahora, fíjense otra cosa. A mí me gusta como mostrarle algunas las variables que se pueden presentar, no todas, porque es imposible, no vamos a quedar acá las 8 horas de clase, o sea, no vamos a consumir las 4 y nos seguimos quedando 4 más. Las distintas variables que ustedes pueden conseguir en código. ¿Será que si yo tomo esta función completita que nosotros acabamos de hablar de funciones de expresión, sí o no? ¿Será que si yo me tomo esta función completita acá y la coloco acá, creo una variable que se llame actualizar update followers o change follower? Ahí está. Y coloco esto. Es exactamente lo mismo. ¿Qué creen ustedes? Porque ojo, yo acá simplemente estoy tomando la función anónima que estaba ejecutando abajo y la estoy guardando en una variable. Esto sería una función de expresión. Por eso quería que todo quedara claro antes de, ¿sí? ¿Será que es lo mismo? Sí, No tenemos si le un control pone ahí. Pero no la está llamando a ningún lado. Sí, si le pero pone vamos el con nombre, sí. calma. Vamos calmar. Esto que nosotros tenemos acá es lo mismo, ¿sí? Que teníamos acá, solo que lo estamos guardando y en una variable y por lo tanto le estamos dando un nombre. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer? Ajá. ¿O sí? ¿Qué? Pero entiendo que es lo mismo, pero si yo le doy clic, no va a sumar uno. Vamos para allá. ¿Está asociado al evento? Sí, Ay, bueno, vamos para perdón. allá. No se me adelanten, pero tampoco se me atrasen, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá es lo mismo, pero ahora le dimos un nombre, ¿sí? ¿Cómo yo hago para que esto funcione? Es decir, porque ahora falta lo que ustedes estaban diciendo. ¿Cómo hago para que eso se ligue al evento? Bueno, yo voy a llamar el nombre de esta función, es decir, solo el nombre, por eso me afinco en esto, solo el nombre y lo coloco acá. On click vas a ver exactamente, es decir, yo no necesito colocarle esto. Por eso es que lo hice así como paso por paso para que ustedes vean. Yo no voy a necesitar ejecutar la función acá, sino que yo le voy a dar el nombre. Recuerden que el onClick lo que hace es que se queda escuchando, ¿sí? Y él dice, bueno, ¿sucedió un clic en mi elemento, en el elemento botón? Sí. Entonces yo voy a llamar literalmente a la función a la que yo estoy atado. Entonces, ¿qué hace él? Ok, escuché un clic, llamo a la función update follower, ven acá y haz lo tuyo. Y eso es lo que sucede acá. Por eso es que cuando yo actualizo esto, lo guardo y lo ejecuto, ¿sí? Él va a funcionar igual, ¿sí? Y en el caso Ajá. que necesites pasarle parámetros, En el caso que necesites pasarle parámetros, ahí sí vas a tener que acá crear una función, ¿sí? Y llamar a esta
y pasarle los parámetros desde acá. ¿Sí? Ah, ya. ¿Estamos bien? ¿Sí? En ese caso, el update followers ahí que no lleva paréntesis curvo, ¿por qué no lleva paréntesis curvo al final, digamos, los dos paréntesis? Acá, En el onClick. Sí. por el onClick. El onClick, el trabajo del onClick es escuchar el evento, que en este caso es click, y simplemente llamar a esto. O sea, técnicamente, ¿por qué yo no le voy a colocar esto? Porque si yo le coloco los paréntesis de una vez, lo que va a suceder es que él no va a esperar que se haga el clic. Él va a decir, yo me puedo ejecutar, me ejecuto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros Es un no tema queremos. es un tema específico de que queda asociado al evento, digamos. Esa Claro, es la justificación. exactamente. Está. Sí, sí. Claro, bueno. Recuerden que cuando nosotros utilizábamos Add Event Listener, en Add Event Listener pasaba exactamente lo mismo. Nosotros teníamos algo como esto. Elemento, ¿sí? Punto Add Event Listener. Punto Add Event Listener. ¿Sí? Y acá nosotros le pasábamos dos parámetros. El evento que se iba a escuchar y el nombre de la función, pero nunca vamos a colocar update followers, ¿sí? Pero nosotros Sí, pasábamos así, nunca hacíamos esto, ¿sí? Bien. Acá es exactamente lo mismo. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Listo. Ahora, con esto ya explicado o llevado a la práctica, ¿sí? Nos surge otra pregunta. La pregunta es, ¿hay más hooks para nosotros poder trabajar y conocer? Sí. Hay más de 10 hooks, ¿sí? De hecho, creo que hay 10 exactamente. Realmente esto está mal. Aquí sería, hay 10 hooks, hasta donde yo me acuerdo, ¿sí? Que están disponibles. Yo les dejé acá este link para que ustedes lean sobre el resto de los hooks. Los que más se utilizan, los que nosotros vamos a estar utilizando un montón, porque no todos los hooks nosotros los utilizamos en un mismo proyecto. Eso es muy raro, muy raro. For Git, en la academia específicamente, nosotros vamos a estar utilizando muchísimo el useState, el hook useState y el hooks useEffect. Pero les dejo ese link para que ustedes chismeen ahí un poquito y si quieren aprender de otros hooks, lean, y esa es la documentación oficial de React, ¿sí? Como nosotros, además de utilizar useState, vamos a estar utilizando un hooks que se llama useEffect, ese es el otro que nosotros vamos a estar explicando, pero vamos a hacer una introducción de ese hooks. Donde nosotros vamos a conocer este hooks más a fondo es cuando nosotros entremos a la clase de API, ¿sí? En lo que es como consumir información externa. ¿Cómo nosotros podemos hacer para consumir información externa? Supongamos que nosotros queremos integrar dentro de nuestra página web, por ejemplo, las lecturas de clima del servicio meteorológico, ¿sí? La página del servicio meteorológico nos proporciona a los usuarios comunes como la información de todo lo que es el clima de las ciudades o los países. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Lourdes, o algo así. Bueno. Entonces, el servicio meteorológico lo que hace, la página del servicio meteorológico nos dice, bueno, yo voy a colocar la información del clima para los usuarios en caso de que ellos quieran integrar eso dentro de su página. No sé si ustedes han ingresado a una página que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema meteorológico, por ejemplo, las páginas de periódicos, ¿sí? Donde nosotros tenemos también
los valores del dólar, tenemos, por ejemplo, los valores del servicio meteorológico de mi ciudad o de mi país integrados dentro de la página. Entonces, en caso de que nosotros querramos consumir esta información, ¿sí? Que puede ser un consumo de forma única o de forma periódica, nosotros vamos a tener que utilizar específicamente un hooks y ese hooks es useEffect. ¿Por qué? El hooks useEffect está hecho porque React no permite mutaciones constantes ni solicitud de información externa o que nosotros tengamos temporizadores o otros efectos secundarios que nosotros queramos realizar dentro de nuestro proyecto, ¿sí? A esto se le conoce como fase de procesamiento. ¿Qué pasa? Si se los voy a poner un ejemplo con el tema de los temporizadores, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un contador de minutos, ¿sí? Nosotros tenemos un contador de minutos. Para nosotros poder crear un contador de minutos, eso lo que hace es que él va cambiando constantemente el valor, ¿sí? Segundo a segundo hasta hacer un minuto, ¿ok? Si nosotros dejamos eso solo, marginal, sin una estructura que lo contenga y lo controle, eso puede causar dentro de nuestro proyecto errores y incoherencias a la hora de nosotros estar renderizando. Es como que si nosotros estuviésemos haciendo una especie de while, una especie de bucle infinito. Recordemos que una de las ventajas que tiene React es que lo que hace es que cuando él lee que hay un componente que cambia su estado, él dice, sucedió un cambio, entonces yo lo voy a renderizar. Y por eso es que nosotros vemos en vivo y en directo cómo se van cambiando las cosas sin que se recargue la página web, que era lo que sucedía cuando nosotros trabajábamos con JavaScript puro y duro. Pero si nosotros no controlamos eso, nosotros no controlamos esos cambios que puedan suceder de forma constante, nosotros podemos crear como una especie de bucle infinito, ¿sí? Y por eso es que React dice, para nosotros poder evitar este problema, que se puede suceder, que se puede hacer de forma no intencional, nosotros le damos el hooks useEffect. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió lo que les expliqué? ¿O fue algo muy abstracto? No, la verdad que no entendí absolutamente nada. Fue como... nada. ¿Qué no entendiste? Que me digas que no entendiste absolutamente nada no me sirve. Yo quiero que tú me digas, yo me quedé en tal parte. En la parte del clima, en que el diario, el periódico tiene el clima ahí que se ve y está, hasta ahí. Ajá. Cuando nosotros ingresamos, ¿alguna vez has ingresado a una página web que te da la cotización del dólar, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo crees tú que llega esa información ahí? ¿Que hay alguien detrás agarrando y viendo minuto a minuto y colocando el nuevo valor del dólar? ¿O cómo crees que funciona? No sé. Bueno, O sea, no sé. Normalmente eso lo que sucede es que la página, ¿sí? Se conecta, ¿sí? Con los servicios del Banco Central de tu país y trae esa información directamente desde la fuente, ¿sí? El Banco Central tiene algo que va cotizando el dólar minuto a minuto, hora a hora o día a día. Y nosotros, sin necesidad de estar corroborando esa información, nosotros simplemente nos conectamos con la información del Banco Central y eso se puede ver dentro de mi página web. Pero como esa información puede cambiar minuto a minuto, hora a hora o día a día, nosotros tenemos que controlar eso que se va dibujando a cada momento, ¿sí? Y por eso es que nosotros vamos a utilizar esta estructura. Esta estructura es un policía. Él dice, ¿te vas a renderizar de vuelta? Sí, o sea, te vas a dibujar de vuelta. ¿Por qué? Y el código que se encarga de hacer esa petición, ¿sí? De información dice, bueno, me quiero renderizar porque tengo ganas. Y useEffect lo que hace es que le dicen, no puedes hacer eso porque tu estado no ha cambiado, ¿sí? Ahora, si la respuesta del código que se encarga de buscar la información es porque
acaba de suceder un cambio en la fuente, entonces useEffect le dice, bueno, entonces está bien. Haz el nuevo, o sea, vuelve a dibujarte y muéstraselo al usuario. ¿Sí? Así es como sucede. ¿Se entendió mejor? Es un poco abstracto. Tal vez llevándolo a la práctica es como que se entiende mejor. ¿Sí? ¿No? ¿Esto es un hooks también? useEffect, sí, es un hooks. ¿Y qué era un hook entonces? Algo que te ayuda en tu... Los Es hooks como agregarle son algo a tu- funcionalidades. Son funcionalidades que nosotros le agregamos a nuestros componentes. Tienen distintas funcionalidades. Ya nosotros conocimos el hook de useState, que lo que hace es que trabaja los estados, ¿sí? Recordemos que los estados son valores, y este hooks, esta funcionalidad para nosotros agregarle a los componentes, lo que hace es que es como una especie de policía, ¿sí? Él controla los renderizados que se van a hacer dentro de nuestro componente, para que no se haga como una especie de bucle infinito. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Capaz que la comparación es muy mala, pero sería como las extensiones del navegador, que le da una funcionalidad extra al navegador. Sí. Sí, es como las extensiones del navegador. Explicado de esa forma, sí. Es como, imagínate que tú estás en el gimnasio y normalmente la gente para lograr cosas más rápidas se inyecta esteroides, ¿no? Los hooks son como los esteroides de los componentes funcionales. Él dice, bueno, listo, mi funcionalidad es limitada y yo la quiero upgradar. Entonces, en ese caso voy a usar los hooks con las distintas funcionalidades. ¿Sí? Superpoderes les dicen. Superpoderes, exactamente. Este es como... ¿Sí? En varios lugares ¿no? Lo nombraban como superpoderes. Y decía Exactamente. Natalia que en uno de los lugares también que estuve pispeando por arriba antes de arrancar ahora la una, Ujú. decían que al principio era difícil para comprender y para usarlo, pero Sí. después te facilitaba la vida. Así que Un montón. tranquila, compa, poder. Sí, sí, y lo bueno es que hagan este tipo de planteamiento, porque que ustedes me digan, no, está bien, no entendí, y se vayan a la sala con esa duda, a nosotros no nos sirve, porque este es realmente el espacio para que ustedes puedan como aclarar todas esas dudas que puedan surgir, ¿sí? Y si no lo entendieron de una manera, vamos a buscar otra manera, como el tema de las extensiones de los navegadores, ¿sí? ¿Estamos bien? Eso sí, no me gusta que me digan, no entendí nada, nada es nada, ¿sí? En ese sentido, yo soy como muy cuadradita. Que ustedes me digan nada, para mí es nada. Yo quiero que ustedes me digan, mira, no entendí esta explicación, o no entendí tal cosa, o sea, tienen que ser muy específicos. Yo soy medio como en la computadora, tienen que especificarme qué es lo que quieren, porque si no, empiezo a desbordar. ¿Sí? ¿Qué iba a decir el compañero por ahí? No, una pregunta. Dentro de un mismo código se puede usar varias veces el mismo tipo de hook, digamos. O sea, por ejemplo, si quiero tener varios contadores, puedo usar el useState todas las veces que quiera. Sí. Sí. Bien. Bueno. Bien. Es gratis. Es gratis. Puede ser lo que sea. Lo pueden utilizar cuantas veces quieran. Bueno, entonces, ¿cómo uso useEffect? ¿Sí? Acá es donde yo les digo que vamos a explicar muy por encimita, ¿sí? Y no se preocupen que en esto vamos a profundizar cuando les expliquemos el tema del consumo de información externa, ¿sí? Que eso se le llama consumo de API, pero yo no les quiero decir API porque ustedes todavía no conocen ese concepto, no me quiero profundizar ahí, así que les digo consumir información externa a nuestro sitio web, ¿sí? Vamos así. ¿Cómo nosotros podemos hacer para poder integrar useEffect dentro de nuestro proyecto? ¿Sí? Que esta fue una de las preguntas que hizo su compañera al principio. Esto para que vean que yo no me olvido de lo que ustedes preguntan.
Para nosotros utilizar useEffect dentro de nuestro proyecto, nosotros nos vamos al objeto, ¿sí? Que nosotros estábamos trabajando en la primera línea, la línea donde nosotros exportamos funcionalidades de la librería, y le decimos, yo también quiero utilizar useEffect, siempre respetando la sintaxis, y esto es importante porque esto es algo que se ve desde siempre, ¿eh? Yo lo he visto, esto es un error, los errores de sintaxis están a la vuelta de la esquina. Entonces, siempre tengo que respetar la sintaxis que me dice la documentación, no lo que dice la profesora, no lo que dice Diego, no lo que dice Alejo, ni lo que dice la academia. Lo que dice la documentación. La documentación es su Biblia en esa tecnología. Entonces, la documentación me dice que para nosotros llamar a useEffect tenemos que llamarlo con esta sintaxis, ¿sí? Una vez que ya nosotros importamos esta funcionalidad de la librería, la vamos a utilizar dentro de ¿dónde? A mí me gusta ser tipo como animadora, como cuando yo diga A, ustedes dicen B, A, Un componente. Bien, dentro del cuerpo del componente, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos el hooks use state y también estamos utilizando el componente, el hooks use effect, ¿sí? La forma en la que nosotros vamos a representar el hooks use effect es de la siguiente manera. Imagínense esto, nosotros queremos utilizar un código una vez, porque el uso más común de utilizar useEffect es cuando nosotros utilizamos información externa, ¿sí? Ese es el ejemplo donde yo me voy a enfocar porque incluso es lo que ustedes van a estar aplicando a partir de los próximos proyectos, ¿ok? Por eso es que me enfoco en esto. Cuando ustedes quieran pedir información externa para utilizarla una vez o para utilizarla varias veces, pero controlar que eso se dibuje cuando sea necesario, entonces allí ustedes tienen que utilizar este señor que tiene una sintaxis específica. ¿Cuál es la sintaxis específica? Vámonos acá. Y acá yo voy a hacer un poco uso del código en vivo. useEffect. Fíjense otra cosita, que cuando yo codeo, yo no codeo tipo carácter por carácter como una viejita tiki, tiki, tiki. No. Para mí es sumamente importante que ustedes se dejen asistir por el editor de texto. ¿Por qué? Porque esto evita que ustedes cometan errores de sintaxis, ¿sí? Que intencional o no intencionalmente puede suceder. Y eso quita un montón de tiempo. Y el tiempo es oro. Entonces, ahí yo lo que hago es importar useEffect. Listo. ¿Dónde lo voy a utilizar? Ustedes me lo acaban de decir. Lo voy a utilizar en el cuerpo de mi componente, es decir, acá. Entonces, nosotros acá le vamos a decir, quiero utilizar useEffect, ¿sí? Listo. Dentro de useEffect, tal cual como nosotros hicimos acá con el hooks useState, nosotros tenemos que pasar un valor específico. En este caso, la documentación me dice que yo tengo que pasar un callback o una función anónima. Quiere decir que lo primero que yo voy a hacer es crear algo como esto. Esto yo no lo estoy inventando. Esto me lo dice la documentación, ¿sí? Entonces, siguiendo la documentación, yo llamo a la función effect, la ejecuto y le paso como valor esta función que está acá. El bloque de código que yo voy a ejecutar acá es el que necesite para poder controlar. Generalmente lo que se hace es pedir información externa para mostrar en nuestro sitio. Bien. Eso es lo que se hace acá. ¿Estamos bien? Quiero que me hagan una pregunta específica. ¿Estamos bien acá? Sí. ¿Se entiende más o menos cómo funciona esto?
A ver, useEffect lo que hace es que él, en la primera vez que él carga el componente, que es este componente específico, el componente home, él dice, listo, el componente está cargado, ¿sí? Es decir, se llama montado. Técnicamente hablando se le llama montado, así lo define React. Entonces, el componente está montado dentro de la interfaz. Bien, el código que sea que a mí me hayan colocado acá, yo lo voy a ejecutar una vez, ¿sí? Una sola vez. Si ese código muta, yo le voy a preguntar a ese código si realmente es necesario, o sea, explicándoselo como de forma muy criolla. Si ese código muta, yo le voy a preguntar si es realmente, o si ese código quiere volverse a dibujar, esa sería realmente la palabra correcta. Si ese código se quiere volver a dibujar de vuelta, yo le voy a preguntar si es necesario. Si yo considero que es necesario porque mutó alguna información dentro de él, entonces voy a permitir que se dibuje. Si no, te voy a decir que no. ¿Bien? Y entonces con eso él controla el tema de que se haga un bucle infinito a la hora de dibujar el componente. ¿Vale? Y un ejemplo de eso lo podemos hacer acá. Miren, yo voy a colocar un log, un simple log. Y le voy a decir el componente se ha dibujado. ¿Sí? Para hacer una prueba básica de esto. Básica. Y acá tenemos. El componente se ha dibujado. Y él, miren, yo voy a seguir haciendo estas cosas. ¿Sí? ¿Ven? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Está mutando algo en ese componente? ¿Qué está mutando? El follower. Exactamente. Si yo no hago nada, ojo con esto, ¿eh? Si yo no hago nada, él se queda ahí tranquilito, ¿sí? Él se queda ahí estático, porque él le está preguntando, él está conteniendo ese elemento. Le dice, ¿necesitas renderizarte? ¿Por qué? ¿Cambió algo? No, si no cambió, quédate ahí donde estás. Si cambió, entonces sí, te voy a permitir volverte a dibujar. ¿Qué es lo que sucede acá? Él detecta, hizo clic, cambió, lo voy a permitir volverse a dibujar para poder mostrar el 1. ¿Sí? ¿Estamos bien? O sea que se ejecuta cada vez que haya un cambio, no tiene por qué estar conectado. Sí. Bien. Ahora, ¿por qué les ponía mucho el ejemplo del tema de las APIs externas o cuando nosotros solicitamos información externa? Porque cuando la información es ajena, no me pertenece a mí y no está sujeta a mi lógica o a mi actualización, yo tengo que controlar muchísimo eso, ¿sí? Porque si no, esto va a estar constantemente pidiéndole información externa a la otra página web, o sea, diciéndolo en modo criollo, él va a estar constantemente pidiéndolo y en cada una de esas peticiones él puede estar haciendo esto, él puede estar dibujándose, aunque no haya un cambio. Y eso es lo que yo no quiero que suceda. Yo quiero que él sí y solo sí se vuelva a dibujar cuando haya un cambio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Una pregunta, ¿ese cambio solo depende del estado o si cambia el effect se va a volver a dibujar? O sea, si cambia la información que recibe del API, ¿se va a volver a dibujar? Sí, sí cambia la información que se recibe en la API, pero ahí ustedes tienen que estudiar otra estructura, no me voy a meter en eso, ustedes lo van a ver en las próximas clases. Creo que dentro de 1 o 2 clases más van a ver bien eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces, una vez que ya nosotros vimos los hooks, porque puede ser que yo le escuché la teoría, entendí más o menos, vi el código en vivo, entendí ahí, pero no hay mejor forma en que nosotros podamos aprender
y entender bien los conceptos que es codeándolo nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros ahí está tiqui, 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 ver lo que sucede y decir, ok, listo. ¿Sí? Esa es la forma en la que nosotros vamos a ir aprendiendo. Entonces, para la tarde de hoy, nosotros vamos a estar realizando un proyecto que se llama Traffic Light. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar este señor? De la siguiente forma. Nosotros vamos a dibujar lo que sería un semáforo. ¿Bien? Cuando yo haga clic sobre este semáforo, pues, por ejemplo, cuando yo haga clic sobre la luz roja, ¿sí? Ojo que yo no estoy diciendo acá que esto se tiene que cambiar de forma automática. Acá es importante que ustedes vean que cuando se haga clic acá, ¿sí? Él se va a alumbrar en rojo. Cuando se haga clic acá, él se tiene que alumbrar en amarillo, en naranja. Y cuando yo haga clic acá, él tiene que alumbrar en verde. Cuando haga clic. Si yo quiero después recorrer la milla extra y quiero hacer que esto cambie de forma automática, perfecto. Pero la consigna principal de esto es cuando yo haga clic, ¿sí? Ahora, el propósito principal de este proyecto es que ustedes practiquen específicamente use state, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder enfrentar este reto que nosotros tenemos acá? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es trazar una estrategia. Es decir, acá tengo que dibujar esto, listo. Lo primero que voy a hacer es enfocarme en dibujar cada uno, o sea, esta vista que nosotros tenemos acá. Una vez que ya yo tenga definida mi vista, tengo que pensar cómo hago para que cuando yo haga clic en el rojo, él se cambie de color. ¿Cómo creen ustedes que podrían hacer eso? A ver si les echo una ayudadita. Tiro una fruta por si acaso. Vale. Cada vez que recibe un color, agregarle una clase de red. Sí, puede ser. Puede ser, puede ser. Para darles una ayudada más grande así de la que podría ser, la lógica, True y false. ajá, la lógica de lo que sería el semáforo está es muy parecida a esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Fíjense que acá nosotros hacemos clic en un lugar y cambiamos el estado en otro. Bien, acá nosotros cambiamos el estado por un número, pero en el semáforo nosotros tenemos que cambiar el estado por un color específico, ¿sí? Entonces piensen en eso. O sea, esto que nosotros acabamos de hacer les va a servir un montón. ¿Bien? ¿Y la ayuda cuál era? Que básicamente ya hicieron con esto, simplemente lo tienen que reformar y hacer el semáforo. Imagínate que tú acá tienes este botoncito, ¿sí? Y que este botón esté en rojo. Y acá tienes otro botón que está en naranja y acá abajo tienes otro botón que está en verde. Ya el tema de hacer clic sobre el botón y que cambie un estado en específico, básicamente lo acabamos de ver en este video. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que pensar es cómo hacer que brille el color. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pero tienen que haber 3 botones entonces. Esa sería la forma más sencilla, porque obviamente hay formas más óptimas, ¿ok? Pero la forma más sencilla es esa. ¿Vale? ¿Dudas? También por la parte más fácil. ¿Cuál sería la parte más fácil de ese code? Dibujarlo con estilo. Exacto. O algo así. Hacer el semáforo. Primero parten por eso. Hagan el semáforo. Exacto. HTML y CSS. Y luego ya se van a la lógica. Primero planteen la Rossini, ¿nos puedes compartir el código? Sí, se los comparto ahora. Cuando le comparta el video, la presentación, le comparto el código también. ¿Vale? Genial. Voy a detener la grabación. Lo voy a hacer con miedo.